buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis. Más allá de la noticia, esta es nuestra emisión número 10 ya. ¿Cómo se pasa el tiempo rápido, licenciado? Así es, maestro. Así es, hoy tenemos aquí acompañándonos a nuestro, bueno, misma persona que usted conoce, Carlos Marín Salazar. Él es experto en asuntos de seguridad. Permaneciste creo que 18 años en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y actualmente, bueno, sigue vinculado con los asuntos de seguridad. El tema de hoy es 2 de octubre ante la 4T. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista legal, aquí con el licenciado Edgar Guevara Sandoval, que ya conoce bien ustedes, parte de nuestro staff permanente, y de las cuestiones de la seguridad, más lo que nos salga en este momento. Pero antes de abordar el tema, yo quiero darles una nota de última hora. Acaba de ocurrir hace menos de 45 minutos, nos llega a través de nuestras agencias, de nuestros servicios especiales, y pues esto va a dar un pie a muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña ronda sobre esta nota y entramos al tema. Renuncia Medina Mora a su cargo como ministro de la Corte. El ministro decidió renunciar en el marco de una investigación por haber recibido transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingresos reportados en sus declaraciones patrimoniales. Según fuentes del Poder Judicial, hace 40 minutos, 45, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo 11 años antes de que concluya el periodo para el que fue electo, y lo hará en el contexto de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre sus cuentas y manejos financieros de los últimos años, en los que, según información que recibió el gobierno mexicano de agencias financieras del gobierno de los Estados Unidos, el funcionario judicial recibió transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingresos reportada en sus declaraciones patrimoniales. El ministro decidió renunciar a su posición para la que fue electa en el Senado de la República en 2015 a partir de una terna propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y después de una investigación que realizó El Universal desde el 5 de junio pasado, tanto el diario como en la columna Serpientes y Escaleras, y de la que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara públicamente la existencia de una investigación en contra de Medina Mora a partir de información recibida por el gobierno de los Estados Unidos sobre las citadas transferencias millonarias a sus cuentas en este país. Aunque su periodo como ministro era de 15 años y concluiría hasta el 2030, el también ex procurador general de la República, con apenas 4 años en el cargo, entregó hoy la carta de renuncia al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, aduciendo y explicando sus razones para tomar esta decisión. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro solo será procedente por causas graves y será enviada al presidente de la República, y si éste la acepta, serán enviadas al Senado para su aprobación. La renuncia de Medina Mora, de cumplirse este procedimiento, dejará una vacante de los 11 ministros que integran la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia y dará paso a la elección de un nuevo ministro que será electo por el Senado de la República a propuesta del presidente López Obrador, que tendrá que enviar una terna una vez que el Poder Judicial de la Federación haga pública la decisión del ministro renunciante y envíe al Poder Legislativo y al Ejecutivo la convocatoria para que se inicie el proceso de selección de un nuevo ministro o ministra, según la terna que decide enviar el titular del Poder Ejecutivo. Esto tiene muchos ángulos, estimado licenciado Edgar. Sí, maestro. Tienes los ángulos, obviamente, desde el punto de vista del derecho, que aquí ya están establecidos el mecanismo, pero yo creo que también tiene mucho que ver con la política y en contraste con algunas otras actitudes que se han tomado con gente que también está sujeta a investigaciones, como el caso de Manuel Bartlett. Entonces, yo quisiera que, en primer término, tú como un experto en asuntos de derecho,
nos dijeras qué implicaciones puede tener esta situación. Además de que ya le dimos la exclusiva aquí a nuestra audiencia sobre esta nota, que seguramente será a las 8 columnas de mañana en los periódicos, y lo más importante en los noticieros nocturnos. Ya les ganamos la nota. Correcto, maestro. Pues en lo particular a mí me parece que es una medida adecuada, y te lo digo desde el punto de vista, no solamente porque participo de alguna de la ideología que maneja el presidente. En una gran mayoría de esta ideología la comparto. No obstante, tendremos algunas diferencias con su política pública, pero en este aspecto y respecto de la Corte, sí es necesario depurar la Corte, maestro. Y si lo podemos lograr a través de este tipo de actos como las renuncias, o en un dado caso que se persiga a quienes en un momento dado hayan cometido delitos. Pero que sea parejo, ¿no? Sí, nos quedaremos sin Corte. ¿Verdad? Y no me refiero solamente al Poder Judicial, también me refiero a el grupo de colaboradores del Poder Ejecutivo, claro, la idea del Legislativo, de los gobernadores. O sea, si una de las banderas justamente de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue lucha contra la corrupción, sabemos que la corrupción ha sido, como decían los clásicos en la época del furor priista, la corrupción es el engrudo del sistema, o el resistol, decían unos cuates más, de manera más moderna y adecuada, pero pues eso era lo que hacía funcionar al sistema, y hoy vemos que, al menos desde mi perspectiva, está haciendo un ataque a la corrupción de manera muy selectiva. La gente, y esto lo vemos en las redes, ¿como con bisturí? No como con bisturí, sino más bien como por consigna. Es que hay diferencia, ¿eh? Si es con bisturí es de una forma, y si es con cuchillo de carnicero es de otra. Sí, no, claro, pero también como por consigna hacia ciertas partes. Todos vemos las redes sociales, y una gran parte de esos 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador fue justamente porque estaban hasta acá de la corrupción. Así es. Estaban hasta acá de Enrique Peña Nieto, de ahí que terminó con un 3.7% de popularidad. Querían el cambio fuera como fuera, y López Obrador, después de 18 años de campaña, hábilmente detectó qué tipo de cosas, hizo alianzas, y dentro de ellas, si me la puedes refutar, porque pues también está muy difícil probarla, de que hubo un acuerdo entre Peña Nieto y Andrés Manuel, una vez que políticamente dijeron, es imposible alcanzar a este señor, imposible. Yo esta tesis ya la he sustentado aquí. Vamos a meterle a un candidato priista débil, que no se identifica incluso ni con el PRI ni con el PAN, que fue el caso de Mid, ya ves que estuvo en gobiernos panistas y priistas. En el caso de la Acción Nacional, bueno, de por sí, lo digo claramente, Ricardo Anaya jamás ha sido un santo de mi devoción. Yo traigo mucha información sobre conductas que no son muy claras, pero con todo y eso representaba un partido que pudo haber sido un rival más fuerte. Viene el embate del gobierno a través de la Procuraduría, y le sacan por ahí todos sus negocios y todo ese serie de cosas, también que luego le exoneran, pero el daño ya estaba hecho, y se deja ir por la libre Andrés Manuel. ¿A cambio de qué? De este supuesto, de este presunto arreglo entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. A mí no me tocas. Y por eso están tocando a Rosario Robles, de ahí la diferencia de lo quirúrgico, a lo del machete, a lo que está muy dirigido. Rosario Robles, pues sí, secretaria de Estado, pero nada que ver con el expresidente o los expresidentes de la República. Entonces, en esa parte, ¿qué me dices? Y por la otra, lo que estábamos señalando de querer desgastar al Poder Judicial. Andrés Manuel dicta, aunque muchos se opongan, dicta la agenda política y dicta la agenda mediática todos los días. Ahí lleva un paso adelante a todo el mundo.
Y si habla y dice, aunque no se esté de acuerdo con él, aunque los memes en un 80% están en su contra, porque pues hay que pedirle perdón a las mamacitas de los que quemaron ayer y pintarrajearon los edificios públicos, el Banco de México, pero el señor, con su manera pausada de hablar, dicta y lleva las cosas a los terrenos que él quiere. Y ahora quiere el Poder Judicial. Además que ya tiene el Congreso. Entonces, titular del Ejecutivo, control absoluto en el Legislativo, y con esto un desgaste tremendo del Poder Judicial, aunque tú dices que habría que correrlos a todos, pero pues tampoco se puede. Pero, que hable mucho, dime tu punto de vista para que después Carlos también participe. Maestro don Carlos, sí podemos refutar esa teoría, profesor. Pues adelante. Vamos a decir que efectivamente se han puesto de acuerdo Peña y AMLO. Sí, es una hipótesis. Una hipótesis que puede ser muy viable. Cierto, porque no vemos que haya nada. Y lo que entonces, el pueblo quiere es ver sangre, ver a los expresidentes en la cárcel, claro, como se han visto ya en muchos países. La Revolución Francesa vino a dar, digamos, satisfacción al pueblo, porque finalmente pasaron por la guillotina un sinnúmero de principales personajes a los que decapitaron. Eso viene hasta nuestros días a ser parte de lo que la gente quiere. El pueblo quiere cabezas cortadas, ¿verdad? Pero es tanto como decir, oye, es que efectivamente ya Peña había dado cuenta con su equipo inteligente, de personas con las que se rodeó, que no podrían alcanzar al peje. Y que la contraria, que era realmente como sus socios o su contraparte en los negocios, tampoco tendrían un personaje. Vamos entonces a allanarle el camino. Mándale a Mit. Maestro, está bien esta parte que mencionas, pero yo no veía en ninguna escena política a ningún personaje que podría llegar del PRI o del PAN a hacerle sombra a la campaña de tantos años que venía haciendo el ahora presidente, pero además en contubernio con la gente que estuvo en el poder. No hace esta campaña y crece como la espuma porque mira qué habilidoso es para la mercadotecnia, aunque sí lo es. Le ayudaron los dos partidos en este caso, y ahí los tiene clavados en su equipo, porque siguieron haciendo las mismas acciones y por eso tienen este resultado. Y entonces ahora nos quejamos de que esté López Obrador dirigiendo las políticas públicas desde Palacio Nacional. En el pecado va la penitencia. Pues el pueblo tiene el gobierno que merece. Si no somos lo suficientemente capaces nosotros como ciudadanos de solamente, incluso, maestro Carlos, en nuestra colonia, en nuestra cuadra, ser proactivos para que en un momento determinado seamos como una célula que va replicándose porque es sana, crece adecuadamente, no cancerígena. Es evidente que esto es producto de que nosotros como ciudadanos en el conjunto global, ya en términos generales como población, no hemos hecho lo suficiente. ¿Hasta dónde va a llegar el peje si efectivamente creemos que va hacia la dictadura? Que nosotros como ciudadanos establezcamos cuál va a ser mi método de acción, mi campo de acción, y lo hagamos responsablemente. Claro. Pero aquí está mucho aquello de que hágase la voluntad de las mulas de mi compadre. O sea, háganlo ustedes. Hay ya numerosísimas organizaciones, aparte de los organismos como Coparmex, que abiertamente lo dice. Aparte de Coparmex es la Cámara de Confederación Patronal de la República Mexicana. No son de los que se beneficiaron con 8,000 millones de pesos con las quitas de impuestos. No, ellos no. Ellos sí pagan todo. No, pero decían que Cemex estaba en esto, maestro. Bueno, la Coparmex, a diferencia de los grandes empresarios, Slim, Legorreta, no sé, por mencionarte otro nombre importante. Pero Cemex está en Coparmex, ¿no? Cemex está la Coparmex es un confederación patronal. Curiosamente es un sindicato patronal, ¿sí? Pero en donde están la mayoría de los pequeños y medianos empresarios, que son los que del sector privado son los que están dando la cara de manera más valiente que lo hace, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo de
de hombres de negocios. Esto sí como que le están coqueteando acá a López Obrador. Y, pues él dijo, el propio Slim, no se apuren, cancelaron el aeropuerto, hay 1.160 millones de proyectos que tiene el gobierno federal. Sí, el problema es con qué dinero lo van a hacer, si sabemos que este mes se recaudaron 52 mil millones de pesos menos del IVA. Bueno, pero estamos cruzando un poquito los temas. Anunciamos ya la renuncia de Medina Mora. Estamos hablando del todopoderoso y el unipersonal, desde mi punto de vista, López Obrador. Y acuérdate que para llevar adelante el proyecto, los proyectos más importantes que él tiene, el caso de Santa Lucía, independientemente de el Tren Maya, que ahí se le va a aparecer el Ejército Zapatista, pero el de Santa Lucía él habló de un boicot legal. Entonces, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia está admitiendo todos los amparos. Vamos a empezar a desgranarla. Al rato controlo, es innegable el control que tiene en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es innegable que su estilo, les guste o no les guste a la gente, tiene un impacto. Él inicia su presidencia con un 70 y tantos %, lo que, no sé, casi todo el mundo. Que ahorita, según sus detractores, ya anda en el 46, según sus seguidores sigue por allá del 60 y tantos, y ha descendido un poco, pero sigue siendo altísimo para un gobernante. Ni ellos ni nosotros, 50. Ni ellos ni nosotros, 50%. De todos modos es alto. Claro. De todos modos es alto. O sea, te acuerdas que terminó con menos de 23% Enrique Peña Nieto. Entonces, yo ejecutivo, mis vasallos en el Congreso, porque tienen prácticamente atrapada a lo que debería ser la oposición. Y ahora el Poder Judicial, pues soy el todopoderoso y no quiero ser radical, pero te decía, les lo comentaba antes de entrar al aire, pues esto puede pintar mucho para la situación de una reelección y de otros caminos. Claro. A ver. Yo comparto el punto de vista del maestro, porque todos pensamos o creemos que está guiando negativamente nuestro país, pero esto, para mi forma de pensar, es temporal. Es decir, el hecho de que él diga que las madres, las abuelitas, pues ya le digan a los hijos que no hagan desmanes, que no hagan destrozos. Pórtate bien, hombre. Que se porten bien. No vayas a quemar ahí. No avientes petardos. Claro, es una estrategia para que en un futuro, pues él tenga de alguna forma más votos, para que él tenga más, yo le regalo más parte de dinero la a los sociedad pobres a su favor. Ahora bien, en cuestiones de nuestro país, siento que la seguridad va hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese es tu tema. No necesariamente tenemos que hablar de una represión, tenemos que hablar de un control, ¿sí?, ante la sociedad. Se supone que seguridad pública está encargada de proteger y salvaguardar la integridad física de las personas, al igual que sus bienes. Y de alguna forma se tiene la libertad de expresión. Pero cuando esa libertad de expresión se convierte en libertinaje, es donde las fuerzas armadas deben de entrar, ¿sí? ¿De qué me sirve tener yo un contingente de X cantidad de elementos policíacos cuando están única y exclusivamente a la expectativa? Es decir, yo no vi en ningún momento actuación por parte de la seguridad pública, ¿sí? Es decir, estuvieron esperando una orden que jamás llegó, teniendo a la vista grupos de jóvenes encapuchados, que yo creo que no es tolerable, que hubo a lo mejor niños, policías lastimados y que no actuaron. La libre expresión se convierte en libertinaje, en pintarrajear edificios,
en quemar incluso una bandera de nuestro país. Entonces, no vamos a actuar. ¿De qué me sirvió un cordón de seguridad? ¿De qué me sirvió el despliegue de elementos antimotín si efectivamente nunca recibió una orden para actuar y no agredir al que está haciendo desmanes? Simplemente retirarlo del lugar de la forma pacífica, respetando sus derechos humanos. Aquí ya vamos entrando en el tema, tú como un estudioso del derecho, sabemos que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿es correcto? Así lo marca la ley. Y el presidente dice, no quiero ser un gobierno represor. ¿Por qué? ¿Por miedo a bajar su popularidad? ¿Qué debe hacer el Estado? Bien, nos tendremos que ir entonces a los elementos fundamentales fundamentales del Estado. No balazos. Es lo que yo comentaba alguna ocasión contigo, maestro, y aquí en la mesa, de que yo en esa parte específicamente respecto de abrazos y no balazos, no estoy de acuerdo. Porque además tengo una vocación jurídica. Yo soy un hombre de derecho. Hay que respetar el Estado de Derecho. Yo soy un hombre de derecho. Esto es, me rijo por las leyes. Claro. Y en ese sentido, yo ingreso a la Facultad de Derecho precisamente porque tengo una convicción personal de lo que es justo y lo que es injusto. Y mi interés... De lo que es legal y lo que no es legal. Más que lo legal. Yo voy más por la justicia que por el derecho. A veces lo legal no es justo y a veces lo justo no es legal. Y de hecho ahí tenemos una permanente. Ahí tenemos una máxima. Los primeros años que entramos a la escuela, ¿no? Y ahí tenemos una máxima, maestro. Si está en controversia el derecho y la justicia, ve por la justicia y deja a un lado el derecho. Yo estoy en ese contexto. Y al respecto, finalmente yo entiendo que el Estado es la autoridad máxima porque nos conviene a todos. Es el pacto social, en donde cedemos parte de nuestra libertad, pero precisamente para tener un bienestar común. Y el bienestar común es de que, Carlos, finalmente yo estoy a gusto de salir de casa porque sé que la autoridad está consciente y vigilando de que nuestros seres queridos y nuestro patrimonio ¿se aseguró? Esté de alguna manera asegurado. O que si algo le ocurre, la fuerza del poder del Estado actúa en consecuencia para defender a los que estamos siendo de alguna forma violentados en nuestros derechos, ¿verdad? En ese contexto, maestro, evidentemente hemos perdido mucho la parte de identificar lo que es la supremacía de la ley. En este caso, constitucional sí, pero es de la ley. Esto es, ya lo menciona mucho el presidente, nada más que hay que hacerlo valer para que no quede nada más en demagogia. Esto es, y ustedes lo recordarán, por encima de la ley, nadie. ¿Y qué otra cosa dice? Que lo señala todos los días. Esto es... Lo que diga mi dedito. No. Más allá de la norma, nada, ¿no? Y por encima del Estado, nadie. Perfecto, pero presidente. Usted es entonces el ejecutivo del Estado. Metaconstitucionales, licenciado. ¿Está qué, perdón? Está ejerciendo funciones metaconstitucionales. ¿Por qué, maestro? Está dando instrucciones. Ya me está dando miedo con esa parte, ver, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué está ejerciendo? Más allá de la Constitución, la gente le llama ocurrencias, pero yo diría que es parte de una estrategia o de un plan. Yo no voy con la gente que dice, es que Andrés Manuel es un ocurrente. Es que Andrés Manuel está sacándose haces de la manga. No. Andrés Manuel tiene un plan muy definido. La manera de llevarlo a cabo en un pueblo, en una nación como la nuestra, no puede ser igual que la que se llevó a cabo en Venezuela o la que se hizo en Cuba en tiempos de la Revolución. Cuando además nada que ver, Batista, o sea, nada que ver. Aquí no va a haber revolución nada que ver, y lo comentaba hace algunas horas con mi mujer. Es muy fácil. Mira, escuchamos que te habla de tal autor, de tal libro, de tal contexto, al menos tenemos de entrada un presidente culto en comparación con el que al menos acaba de salir. De historia. Eso de que sea culto, o sea, ha leído Juárez yo creo que 1000 veces. Pero ya lo acabas de señalar, maestro. Mira, no es un advenedizo, no es un improvisado. Por supuesto, no tiene 40 y tantos años. Es una persona en la política que ha leído al respecto. A Juárez, está instruido. A Morelos. Sí, no es cuando menos. A él si le preguntaran si ha leído 3 libros, sí puede, esa sí la pasa. A lo mejor 3x3. Yo creo que es cierto, sí ha leído, sí tiene
obviamente debe tener suficientes conocimientos para tener el mandato de nuestro país. Sin embargo, algo que estaba comentando el licenciado y usted es muy cierto. Las estrategias, cuando alguien se fija una meta hacia dónde quiere ir, lo primero que tiene que tener a sus lados son adeptos. O sea, son votos a su favor. ¿Qué pasa cuando un servidor público llega a casa de usted con su niño y le dice, mira, lo encontré, asesinó a una persona, o robó, o cometió cualquier cosa ilícita, grave o no grave, y le dice, ahí se lo encargo, para que platique con él, ¿sí? Para que lo eduque y le dé sus cachetaditas? Esa madre o esa familia, ¿qué va a pensar del servidor público? Prácticamente lo mejor, es un excelente servidor público, y de antemano, si me proponen a mí que ese servidor público suba a otro nivel, voy a votar a su favor. Si volteamos la situación y ese servidor público aplica la ley como debe ser y se sanciona de acuerdo al delito cometido, tendrá a 10 enemigos que forman parte de ese hogar. Lo mismo pasaría con nuestro señor López Obrador. Así lo veo. ¿Por qué? Estamos viendo exactamente lo mismo. Él está, usted lo comentó, de alguna forma de comunidades, de pueblos, de intereses ya creados. No lo reprimo. Inclusive, porque eso baja mi popularidad. Claro, incluso hubo detenidos que al poco tiempo fueron liberados. 3 detenidos, y yo no sé, los pudo haber identificado, yo creo que los identificó la policía. Yo quiero saber si el señor López Obrador fue a ver hoy a ver a sus papás y a sus mamás y a sus abuelitos para decirles que lo regañen. Entonces, no quiero ser irónico, pero o ya cómo le voy a llamar al señor López Obrador porque dijo, me cambio de nombre. Y yo no he visto que haya ido a verlo esta situación. Bueno, y esto del 2 de octubre es, primero, ya vamos a adentrarnos en el tema. 51 años. Nada tiene que ver con los motivos originales, porque ahí estuvo el asunto de Ayotzinapa, ahí estuvo el asunto de los desaparecidos, ahí estuvo una amalgama de 10,000, 12,000 jóvenes, a comparación de, para no irnos más lejos, el año pasado, ahí están las imágenes, del año pasado, que fueron los 50 años, fueron 60,000 a la marcha. ¿Y hoy cuántos? 10,000, 12,000 calculan los mejores, y de ellos, según estos 100 anarquistas dichos, y que para muchos los anarquistas son izquierdistas radicales, viendo más allá, y para Andrés Manuel López Obrador, estos señores anarquistas son conservadores. Entonces, a ver, vamos a quitarles la capucha, o a los 3 que detuvieron que la cante, ¿no? Pero sí sabías que ya identificaron más o menos por dónde viene el tema de los encapuchados. Bueno, hay varias versiones también, porque al igual estuvieron las pañoletas verdes, y acuérdate lo que hicieron el sábado pasado. Encapuchados, identificados. Ahí ¿Con vemos. quién crees que los identifican, maestro? Un senador de la República. Que pues le solicitó. Yo pensé que me ibas a decir Gerardo Fernández Noroña. No, es incapaz. O sea, han de ser sus cuates de Fernández Mira, Noroña. ese yo creo que además era como alumno de Bruce Lee, porque ve. Pero la cuestión es esta. Ahí están las imágenes. Han identificado a algunos de los que, bueno, se dice incluso que son grupos porriles de la UNAM, controlados por un sujeto que originalmente en la Ciudad de México, cuando un senador de cuyo nombre no recuerdo, que es actualmente senador, fue prácticamente el último jefe de gobierno de la Ciudad de México, no me acuerdo el nombre, pero fue parte de su fuerza de choque en la Procuraduría. Son agitadores, ¿verdad? profesionales. En la Procuraduría. Nada más que saliendo este señor y yéndose a la senaduría, pues finalmente, para que no se quede sin trabajo, lo ingresan a la Universidad Nacional Autónoma de México, y es quien controla la parte de la seguridad interna en la UNAM. ¿No crees tú que tenga todos los nombres de quienes en un momento dado se destacan como porros? Bueno, la versión que corre en este momento es precisamente eso. Entonces, de hecho, ya tienen efectivamente la información de quién y en qué momento se congregaron para hacer prácticamente este plan. Ahora, la cuestión es esta.
Mencionabas, el año pasado fueron cerca de 60,000. Sí, porque era el Los 50 manifestantes. aniversario. Ok. ¿Y por qué entonces bajaría a 12,000, Hoy a 10,000? 12,000. Y si te fijas, digo, si nos detallamos las pintas que hicieron, son incluso hasta contradictorias. Hay quienes hicieron pintas en contra de López Obrador, Sí, en muerte contra de AMLO. la Cuarta Transformación, Así es. y hubo pintas en otros sentidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por un lado. ¿Y qué pasa por la otra parte? Yo digo que este 2 de octubre, primero, perdió su esencia, perdió su origen, Claro, de lo que fue el movimiento del 68, las muertes de los estudiantes, esto como efecto de una efervescencia social ante un gobierno firme, represor. Ya, hay quienes dicen, no, pues es que fue un complot internacional marxista, es decir, depende de dónde estés, ¿no? claro. Hay quienes dicen que fueron porros, entrenados trotskistas, maoístas, etcétera, los primeros que sacaron las armas y respondió el ejército. Hay quienes dicen, no, fue el ejército el que disparó desde el edificio Bueno, y además, Chihuahua. una versión En fin, muy está allegada fue lo que decíamos también del libro de Elena Poniatowska, que ahora resulta que Alasraqui revela que el libro se lo robó Poniatowska a uno de los presos políticos, nomás le puso su nombre y lo publicó. La Noche de Tlatelolco, de los más clásicos, de los cientos de libros que se han escrito sobre este tema, y tan es así que a 51 años pues seguimos con esta situación. Pero, ¿qué pasa? O sea, este gobierno, esta cuarta transformación, esta cuarta revolución, porque de alguna manera López Obrador, cuando habla del movimiento de independencia, el movimiento de reforma, etcétera, la quiere elevar a ese rango. Yo creo que estamos muy lejos de esa situación, a menos que le hagamos caso a gente como Gilberto Lozano o como a Verdugo, que dicen que el verdadero plan de López Obrador es llevar a este país al socialismo. Quienes creen en esa teoría, pues sacan, por ejemplo, el caso de Gerardo Fernández Noroña, uno de sus seguidores, que él sí ya, y esa entrevista la vi en Radio Centro, donde dice, yo soy marxista de convicción de formación y quiero ser el próximo presidente de la República. Como diciendo, mi cuate, que hace mucho que no lo veo, pero es mi cuate, me está allanando el camino para que yo sea el próximo presidente y pueda consolidar un régimen socialista en México. Eso yo lo veo totalmente lejano. Claro. Lo que decía Gilberto Lozano, ¿no? Lo que comentabas tú. Si no se está ejerciendo el Estado su derecho al monopolio de la violencia, si no se están, porque sí tenemos, y tú lo sabes, gente especializada en los protocolos de seguridad, se han preparado por años. Me gustaría hacer hay una acotación. tácticas y técnicas para controlar esos mítines sin necesidad de sacar las tanquetas del agua ni lo demás, ¿no? Sin embargo, maestro, aquí hay una precisión que me interesa hacer. Mencionas el monopolio de la fuerza. La tiene es el una Estado. cuestión, no de la violencia. Pero además hay otra cuestión. Tú mencionas el monopolio cuando en realidad del poder, de la fuerza, originalmente se llamaba el monopolio de la acción penal. Eso nada tiene que ver con la cuestión de la fuerza y menos de la violencia. Pero sí tiene, evidentemente, pues obviamente, el máximo poder del Estado. La fuerza del Estado. Es el monopolio. ¿Verdad? Sin embargo, el 16 constitucional, párrafo segundo, establece que si yo, ciudadano, es más, ni soy ciudadano, soy una persona que está aquí en México, incluso puede ser de visita porque la ley no establece con claridad una distinción. Si doy cuenta que está cometiéndose algún acto que a mi parecer es ilícito, yo puedo llevar a cabo un arresto que pudiéramos denominar incluso un arresto ciudadano. Pero si tú no eres policía, Carlos, ya dejaste la policía, sí, pero tienes noción, tienes conocimiento de lo que es claro, y además actitud, se habla de esta conducta, y lo puedes llevar a cabo. Y la ley lo establece cuando se encuentra una persona en flagrancia del hecho, ¿sí? Efectivamente. Tienes toda la libertad de actuar. Y incluso no solamente la libertad, ni el derecho, es incluso la obligación. La obligación, por supuesto. Si no lo haces y hay alguien que está incluso en peligro, se llama omisión de auxilio.
oye, están golpeando a una persona aquí, y con esto de la modernidad en cuanto a si es hombre o es mujer, a una chica, la están golpeando, tienes la obligación de apoyar en la medida de tus posibilidades. Por supuesto. No porque eras un caballero, porque fueses un caballero, no, porque tienes la obligación ciudadana de hacerlo. De proteger a una mujer, ¿verdad? en este caso que estás Claro. planteando. Entonces, más que el monopolio de una acción de esta naturaleza, en realidad la compartimos con el Estado, maestro. No solamente los policías tienen la obligación de... Los ciudadanos también tenemos la obligación. Pero siempre y cuando sea flagrancia. Pero hay una Exactamente. omisión grave. Aquí hay flagrancia. En este tipo de eventos... Vamos, yo le voy a pedir a producción que nos repita el video, el fragmento del video que tenemos. Y como lo dice la información, licenciado, no fueron más de 100 encapuchados, con alrededor de 10,000 manifestantes. Quirúrgicamente, utilizando una de tus palabras, la policía estaba ahí expectante. Digo, no yo digo que necesariamente lleguen con el garrote, por eso hay protocolos y, pero hay, sí y los, ustedes están entrenados para eso. Sí Hazme los, el favor de sí los, acompañarme, sí los cercaron, encapsúlalo, o como dicen por ahí, sí los cercaron. y que siga este asunto. Y de la gran población que tú mencionas que fue al meeting, a este tipo de manifestación, fueron realmente algunos encapuchados, a los cuales porque estaban efectivamente la dispersos, policía... o sea, no estaban... Ahí se ve claramente. Digo, hay uno que parece que está drogado, no sé qué carambas. Mire, el que está destruyendo eso y el que está pintando las paredes del Banco de México. También incluso periodistas, ¿qué males están haciendo si la persona va a cubrir? Ahí tenemos ahí está la policía expectante. Y mira, ahí están tronando los cuetones, ahí están incitando a la violencia. Y vea qué está haciendo la policía. ¿Tienes reporte de cuántos lesionados hubo, maestro? Sí, 14 lesionados. De 12,000, de 5 población, una población civiles, de 12,000. 9 son policías. Ok. ¿No creen ustedes, Marín? ¿No y creen? uno de ellos era que del salió muy famoso barato? cordón de la paz. Sí. Que Salió muy barato, ¿no? Si estamos hablando hablando de 12,000 personas, 10 que hayan salido lesionadas, maestro, no es nada. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Por esa parte sí, pero bueno. ¿Funciona o no entonces la estrategia? Es que no puedes calificar. Otra cuestión. Observa eso. Sí. A este señor, la policía tranquilamente, sin violencia, pudo haberlo encapsulado. Si lo hubieses detenido, maestro, en lugar de ¿Tú serlo, crees que hubiera todos sido... los demás se van ahí y se arma la guerra generalizada? Efectivamente. Por Y en eso lugar es de 10 lesionados, el temor de hubiesen sido Sheinbaum, 100. el temor de Sheinbaum y el temor de López Obrador. Es que además ni de siquiera que es se temor, le digan represor. Es que aquí hay dos cosas que a lo mejor habría que discutir. Usted hace mención que si yo, como autoridad, y como lo decía el licenciado, hacer uso de la escala de la fuerza es muy importante. Ahí nada más está el primer nivel, que es presencia. Nunca se pasó a un segundo nivel. Si se pasa a un segundo nivel, ¿sí? Nada más vamos a controlar el acto delictivo. Pero ya hay represión. Es no control. se llegó a ese, es control porque de alguna no se llegó forma, a ese segundo nivel. Digo, nunca. ahí están donde están los protocolos, ¿no? De seguridad. Claro. Entonces quiere decir que si tenemos ese temor a que si yo agarro uno o dos muchachos, son jóvenes de 20, 25 años, Si ni siquiera ¿sí? saben de qué. Yo no lo voy a golpear, simplemente lo voy a congelar, lo voy a eliminar de ese grupo. Y sí, efectivamente existe el riesgo Ahí está la táctica. de que a lo mejor más gente se suma y se haga más grande. ¿Y qué ocurre? Pero también tenemos esa seguridad que tiene que actuar Están las conforme a tácticas, ¿no? derecho. ¿Pero qué les parece, maestro Ahí están las Carlos? tácticas. ¿Qué les parece si no detuvieron a nadie? Es más, si detuvieron a alguno. A Juan Pérez, A uno. 25 años. Y resulta que más tarde, como dieron cuenta que ya se había acabado todo este evento, que no pasó a mayores, de hecho sí lo presentaron, pero como no hubo mayor cuestión que reclamar, lo soltaron. Su misma gente lo masacra. ¿A quién le van a colgar el milagrito? Como Y no aquí sería ocurre. entonces una forma de darles el pretexto a quienes hacen estos golpes blandos y fuertes para hacer notar que un gobierno no está funcionando. Aquí nos vamos un poquito por lo que tú dices en otra de las notas de prensa que tenemos a la mano. Dice hoy el presidente López Obrador, salieron muy bien las cosas
y no se expuso a trabajadores, AMLO, sobre la marcha del 2 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya expuesto a los funcionarios públicos que participaron en los cinturones de paz durante la marcha del 2 de octubre y aseguró que salieron muy bien las cosas. ¿Por qué no se revisa lo que pasó el año pasado y los otros años? Claro. Yo tengo ahora sí otros datos y tengo la información y les puedo decir que salieron muy bien las cosas, afirmó. Indicó que se hubiera acusado a su gobierno de represor si en lugar de cordón de paz hubieran participado granaderos. Claro. Ahí estaban los granaderos. Efectivamente. Como dices tú, en el nivel 1, ¿no? Ahí se quedaron. Bueno, más bien en el nivel 0. Yo veo una cuestión muy positiva. Porque salieron 9 policías heridos. Pero veo una cosa muy positiva de la política pública de López Obrador, porque el año pasado fueron 60,000 personas. Hoy fueron 40,000 personas menos. 50,000 personas menos. Esto atiende a qué? A que están más convencidos de que efectivamente el día de hoy esta política pública del presidente actual va funcionando, que entonces no tienen que reclamar. ¿A costo de qué? Solamente salen 10,000 a reclamar. ¿A costa de qué? Es decir, no se toman en cuenta los costos. Lo que ocurrió el jueves, lo que ocurrió el sábado, quieras que no, uno que sea, digo, como dicen por ahí, y esto lo voy a comentar como anécdota, en mis épocas de reportero, bueno, sigo siendo reportero, pero nuestro compañero que cubría la policíaca llegaba a la redacción y le preguntamos, Eduardo García Chavero todavía vive, le mando un saludo. Llegaba a la redacción y le decía, ¿qué tal, cómo estuvo la jornada? De nada, muy mal, no hubo ningún muerto. O sea, ¿qué pasa cuando llegue el primer muerto? Entonces ahí sí tenemos un presidente asesino y los 30,000 asesinatos. Yo no estoy diciendo que el presidente los haya mandado a matar, pero si está inhibida la fuerza pública, si los están vejando, si hay ¿cuántos policías? Hay 2 de la Guardia Nacional, uno de ellos que lo mataron a golpes, al otro que lo fueron a tirar allá a Xochimilco. La orden, y ustedes como militares, como soldados, están acostumbrados a la disciplina, y en el caso del ejército, bueno, pues Andrés Manuel es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. ¿Y aquí qué hubiese ocurrido? Su orden es maestro, no respondan. Ok, ¿qué hubiese pasado? Yo soy soldado, y el presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo, dice, no se muevan. Soy buen soldado, pero soy mejor cristiano y voy por mi vida, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado, compañero Marín, si yo efectivamente doy cuenta que estoy en una situación en donde está en riesgo mi vida y traigo, pues evidentemente, con qué defenderme? ¿Me podrán entonces... ¿No lo han hecho? ¿Les han quitado las armas? Bueno, a mí, que esté en la condición de que estoy realmente ya en una situación de riesgo de perder la vida. ¿Qué hubiese pasado si en un momento determinado respondo a la agresión y mato a alguien? ¿Estaría mal? ¿Estaría incorrecto lo que estoy haciendo? Porque el presidente dijo, así sea tu vida. Sí. Esto me recuerda al ejército napoleónico, ¿no? Si se le daba la orden de continuar, aún hubiera un precipicio, el soldado seguía marchando. Por eso hice el comentario hace unos momentos de que se quedaron siempre a la espera de la orden. Es más, por ahí sale una cápsula donde les dicen que cuál es su equipo de trabajo, su equipo de reacción. Bien, pues obviamente traen casco, traen rodillera, traen el chaleco antibalas y traen un tanque de... Estaban bien equipados. Sí, tienen lo suficiente para poder repeler una agresión. Claro. Y están entrenados además. Pero, exactamente, están entrenados para evitar un deceso. Usted hace mención de que si yo, por ejemplo, como servidor público, ya me veo en riesgo o está en riesgo la integridad de otra persona y hago uso de un arma para evitar una tragedia o para evitar la mía propia, tengo que actuar, ¿sí? Y ahí mi pregunta es, ¿legalmente está justificada la acción? ¿Sí? Aún siendo una orden de un mandatario. Si está en riesgo mi vida. Del comandante supremo. ¿Por qué? Porque lo dice la misma Constitución. En los casos en el que el ejército ha sido emboscado por integrantes de los cárteles, o en el caso en el que los propios ciudadanos han
desarmado a los elementos del ejército. Yo creo que esos son signos de debilidad terribles que están haciendo precisamente que los delincuentes vayan avanzando, tomando poder, se sientan impunes. Estos señores, ¿qué les pasó? Ellos sabían que no les iban a hacer nada. ¿Por qué nada más 3 detenidos de 100 cuando, vamos, yo estuve viendo la transmisión, como seguramente muchos lo estuvimos viendo, y eran perfectamente identificables estas gentes? Ahora, no hay labor de inteligencia, porque eso es fundamental. Porque cerraron el CISEN, de donde por cierto Medina Mora fue director en algún tiempo. Presidente, es que ya no tengo servicios de inteligencia, ya los cerré, porque eran una bola de corruptos o de espiadores o de oidores, y entonces por eso de repente sale con que fulanito de tal, ex ministro en retiro, es el que está orquestando los amparos en mi contra, y luego al otro día tiene que echarse para atrás porque no tiene servicios de inteligencia. Por favor, o sea, el ejército no tiene su equipo de inteligencia, la policía, todas las policías, incluyendo la de Querétaro aquí, tienen su servicio de inteligencia. Había, inclusive lo platicamos ayer, había espacios huecos. Entonces, ¿qué pasa? Donde pudo... No puede esto ser al revés. Lo dejo ya como la última pregunta. Si Andrés Manuel no quiere pasar a la historia como un presidente represor, si Andrés Manuel, sí, nos dicen que nos quedan 5 minutos para tratar de llegar a algunas conclusiones, y esta vez lo lamento que ya sí haya sido yo el que más tiene que hablar, cuando es el que menos tiene que hablar, pero verdaderamente me preocupa. Por eso quise que un experto en derecho y un experto en asuntos de seguridad lleguen a sus propias conclusiones, pero a mí como ciudadano, como periodista, claro, sí, me preocupa este panorama que vemos ante un gobierno que desde mi ángulo le está faltando la energía, que avienta la ley de amnistía, que no quiere combatir a los cárteles de manera frontal. Yéndome un poquito más adelante, aquí en los noticieros pasamos ese video que a mí me impresionó y que ya tiene tiempo, en el que para Andrés Manuel uno de sus planes prioritarios es el Tren Maya, sin que existan los estudios, etcétera. Independientemente de eso, la advertencia que hace el vicecomandante, como se llama, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una vez que se metan adentro a la selva, a la sierra, están en posibilidades de que haya enfrentamientos. Lo que pasó el sábado con las mujeres proabortistas que van afuera de las iglesias, no la queman, pero hacen como que la quemaron. Y un dato que incluso en la cápsula de la televisión universitaria yo lo subrayé, dice el subcomandante de la Guardia Nacional Cristera. Esto quiere decir que hay una Guardia Nacional que está en torno a la iglesia. Dice, gracias a las redes sociales pudimos formar una valla humana para evitar que se avanzara a dañar a las iglesias. Vamos a enfrentarnos otra vez allá en el sur de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a propiciar acá con este embate a las iglesias por parte de las proabortistas que salga viva Cristo Rey nuevamente y se dé esa lucha fratricida. Vamos a permitir que ya son más de 30,000 los homicidios, asesinatos. Se contabilizan los expertos que se comete un delito por minuto en este momento en el país. Y el señor sigue diciendo abrazos, no balazos. Las cosas no salieron bien y yo tengo mis propios datos. Yo quiero que den sus conclusiones ante este planteamiento. Yo estoy de acuerdo con el liceo. Yo pienso de manera respetuosa que se está debilitando mucho la seguridad pública, las Fuerzas Armadas. Cuando vemos espacios claros donde estaban pintando, donde estaban vandalizando, se puede formar o se pudo haber formado una valla. Si tengo un contingente antimotín cerca, sin necesidad de repeler esa agresión, evito esos desmanes que se estaban dando,
porque tal parece que es como un circo que estamos viendo, donde la fuerza pública está y no está, y la solución más sana, es decir, salimos bien y tenemos a trabajadores limpiando pisos, reestructurando el edificio, quitando pintura, pero yo siento que debemos darle, o que se le tiene que dar más poder legal a las fuerzas públicas. De otra forma... Que ejerzan sus funciones. Exactamente. De otra forma, estamos siendo un país que va para abajo, para abajo, para abajo. Mangoneados, pisoteados, donde, como usted lo mencionó, ¿dónde queda el poder judicial, el poder... O sea, ¿en dónde? Bajo el control de un solo hombre. Licenciado, con todo respeto, desde tu punto de vista, le pido una disculpa a la audiencia por haber sido yo el que más participó esta vez. No te preocupes. Pero, como esto está Nos tan enriquece. calientito, la verdad, tus consideraciones, mi estimado licenciado Edgar. No alcanzo a Guevara. entender todavía muy bien la estrategia del presidente, no obstante, creo que es un personaje que sabe política, la lleva en las venas y tiene una estructura seguramente por ejecutar, al grado que cuestiones tales como el ejercicio o no de la fuerza pública, a mí me quedan mis dudas, pero confío en que esto lo tiene perfectamente delimitado, delineado. Yo, si hubiese sido de los personajes que hubiese dicho, a ver, se está cometiendo un acto ilícito, habría que detenerlo. Si además, incluso vi por ahí unas imágenes en donde una persona, una mujer, con un spray trataba de quemar a otra persona, evidentemente, dicen ni una más. Es un intento de homicidio. En diferentes formas de publicar. Hablando. Dicen ni una más en relación a las de Juárez, ¿verdad? Claro. Y en relación a los desaparecidos, ni uno más. Entonces, más allá de que efectivamente hayan salido las cosas bien, porque no fueron 1000, sino fueron 10 personas a lo mejor lesionadas, no debe haber una. Y tampoco quien corre el riesgo de que una persona desequilibrada mentalmente trate de quemar a otra. Eso no consiento. Es en donde yo podría concluir de, más allá de abrazos y no balazos, no, el imperio de la ley. Y en esas condiciones, sobre todo, que se establezca que la fuerza del Estado sigue siendo potente. Claro, y además, bueno, una pregunta que le haría a usted. Hablaba acerca de que si yo hago una detención o dos detenciones, se puede picar el enjambre y perder el control y haber mucho más agresiones, mucho más... Lo que le echan en cara a Calderón de que le dio el palazo al avispero, pero esto no tiene nada que ver con darle un palazo a un avispero cuando ya la delincuencia en todos los órdenes está desbordada. Pierde Vemos las control. cifras, Yo las creo... marchas, o sea, la gran diferencia, cómo fue blindado el Palacio Nacional, porque es la casa de López Obrador, y cómo los comerciantes tuvieron que improvisar con lo que podían, con maderas y esto y con todo, y eso se fueron sobre ella. ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? ¿Tiene miedo el presidente? El Palacio Nacional sí estaba materialmente como un búnker con estas vallas metálicas. Y entonces, digo, yo creo, de verdad, darle las armas a la seguridad, ¿sí? Para que ejerzan sus funciones. Esa es la única forma que se puede controlar y evitar el desorden público. Entonces, de otra forma diríamos que están ahí como únicamente espectadores presenciales del vandalismo, y además de muchas cosas que quizás nunca las vamos a saber. Hablamos de ciertos lesionados y demás, pero en el fondo no sabemos efectivamente si hubo más o no. este es un informe preliminar, incluso dice una de las personas lesionadas pertenecía a este famoso cordón de paz, y esa es otra cuestión que sí, ya casi tenemos que cortar. Yo soy trabajador de cualquier dependencia de la Ciudad de México. ¿Por qué me encomiendan o me arriesgan? Digo, mi contrato no dice ese. ¿Por qué me arriesgan a que un loco como esos que estaba ahí golpeando hasta un puesto de periódicos, por favor, que se venga contra mí si yo no estoy entrenado?
Ahí con un empujoncito, cualquiera de, bueno, tú sí eres experto en seguridad, pero en tu caso, licenciado, que tu trabajo es más intelectual, más de las leyes, más de todo eso, ¿cómo ponerlos? Porque el objetivo de los encapuchados no era ir a la marcha, una buena marcha, respecto de una cuestión noble, históricamente susceptible de poder ser criticada, pero tenían una intención clara de dañar. Bien, ahora, ¿De daño? ya finalmente lo último que yo voy a decir en este espacio es, esto fue el 2 de octubre, una marcha representativa que tiene sus valores, su historia, etcétera, demás, pero Se Provista nos llega diariamente y muy temprano, incluso a veces desde el día anterior, la relación de marchas, no son menos de 8, 10 o 12 marchas diarias. Entonces, la Ciudad de México va a vivir en ese permanente pánico o de plano se van a enrejar, se van a amurallar. ¿Qué va a pasar? Pues valdría la pena Y con identificar el contraste, quiénes financian estas marchas, porque deben costar un... no, hay intereses políticos, hay ¿Quién las intereses paga? económicos, hay intereses ideológicos, o sea, eso también nos queda muy claro. Y yo terminaría con el contraste de lo que ocurrió aquí en Querétaro ese mismo día. En la mañana la rectora preside un evento en la explanada de la universidad, izando la bandera media asta por los estudiantes muertos, etcétera. Tenemos en la tarde aquí una marcha, obviamente 300, 400 jóvenes, cero incidentes, cero rotura de vidrios, cero todo. Yo los dejo con esa reflexión y Gracias, tomen muy en cuenta Gracias, don Carlos. Porque lo así que debe ser. nuestro amigo Martín nos comenta, y que yo insisto, no sé por qué si tenemos policías eficientes, el ejército bien preparado, se quedaron así. Y el planteamiento que tú haces, mi estimado licenciado, que sin duda tiene una pena, tiene un peso específico importante, pero pues, como siempre, la opinión más importante es la de usted. Aquí lo esperamos el próximo jueves con otro tema que usted nos sugiera o que consideremos que es de valor para analizar lo que está pasando, sobre todo en el país y en nuestro estado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Licenciado. Martín. Muchas gracias. A usted por su atención, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Hoy, en un rato más, no te la vas a acabar, que seguro no, si la van a acabar con lo que diga, muy a su estilo, de este mismo asunto de la renuncia de Medina Mora y de muchas cosas. Muchas gracias por su atención. Hasta Gracias. pronto.